Buenos días, mi nombre es Miriam Biezma, soy herrero de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, y estamos a día 15 de noviembre, hace muy buen día, con un amanecer muy bonito aquí en Cádiz, con un cielo despejado. Hoy vamos a hablar sobre repasar sobre todo la anatomía axilar. En anatomía, a tener en cuenta dos aspectos. Siempre se va a hablar cuando veamos imágenes, veremos la axila derecha, y también, sobre todo cuando hagamos cortes axiales, tenemos que recordar que no es como cuando vemos imágenes como un TAC o una resonancia, porque la zona anterior se ve en la zona inferior de la imagen y la zona posterior se ve en la zona superior de la imagen, ¿vale? Lo iremos recordando. Vamos a dividir la sesión en estas tres partes, una pequeña introducción, luego veremos las paredes de la axila y por último su contenido. La introducción, bueno, pues la fosa axilar es una excavación que tenemos en el cuerpo que comunica la zona del tórax y cuello con la extremidad superior. Está formada por la forma que tiene dentro es una pirámide truncada, de base cuadrangular. Es truncada porque, como vemos aquí, no tiene una base en pico, sino que está truncada. De manera que vamos a ir viendo su base cuadrangular, su vértice su vértice truncado de la pirámide cuadrangular, la pared anterior, la pared posterior, la pared medial y la pared lateral. En anatomía, cuando hablemos de lateral, será lo mismo que externo, y medial igual que interno, lo más cercano al centro del eje. Vamos a ir viendo esas paredes. Comenzamos con la base. Como vemos, es una base cuadrangular, que lo primero y más externo del cuerpo vamos a encontrar la piel, que es una piel rica en folículos pilosos terminales, que recordamos que tienen glándulas sudoríparas apocrinas. Luego vamos a encontrarnos con el tejido celular subcutáneo y, por último, con la fascia de la fosa axilar. Esta fascia, que es esta de aquí, que la tenemos ahí cortada en este corte parasagital, que es esta de aquí, va a conformar el suelo de la axila. Como vemos, piel, tejido celular subcutáneo, y ya encontramos la fascia axilar en la base de la axila, que luego, cuando veamos la pared anterior, entenderemos cómo se forma esta fascia. Aquí también tenemos esta imagen donde se ve muy bien la piel con sus folículos pilosos, su tejido celular subcutáneo y su fascia, que se va a formar con el suelo de la axila. El vértice, la zona más superior a nivel óseo, lo forma el borde superior de la escápula. A nivel lateral encontramos la coracoides, que la vemos mejor aquí. El borde anterior va a ser el borde posterior de la clavícula, y su borde medial o interno lo va a conformar el borde externo de la primera costilla. A nivel, además de hueso, vamos a encontrar en este vértice, que tenemos esta visión mirando desde arriba lo que sería el vértice, tenemos en la nivel lateral la coracoides, como hemos dicho. A nivel, recordamos que aquí la parte anterior es el borde inferior, tenemos la clavícula con el músculo subclavio, y ya deja intuir, en esta zona se podría empezar a ver la primera porción del serrato anterior, y por detrás el borde superior de la escápula. Este vértice es muy importante porque va a ser la comunicación o el desfiladero donde se comunican todo lo vasculo nervioso del cuello a la extremidad inferior. Entonces es importante conocerlo. Comenzamos ya con las cuatro paredes que conforman la pirámide, después de haber visto la base y el vértice. En la pared anterior tenemos dos planos, el primer plano más superficial, que lo conforma el pectoral mayor, y un segundo plano más profundo, que lo forman el pectoral menor, con parte también del músculo subclavio que habíamos visto en el vértice. Todo ello de los dos embebidos en una fascia clavipectoral que ahora describiremos. Aquí tenemos este corte también axial, donde recordamos que esto es la parte anterior, vemos el pectoral mayor, el pectoral menor y la inserción aquí del músculo subclavio. El primer plano, el del pectoral mayor, va a tener su propia fascia del pectoral mayor.
Y el segundo plano, el plano profundo de la pared anterior de la axila, lo conforma el músculo subclavio con el músculo pectoral menor embebido en una fascia clavipectoral que habíamos nombrado. Esta fascia clavipectoral se forma como una prolongación de la fascia cervical profunda del cuello, que se abre, envuelve al músculo subclavio y cuando se une abajo de nuevo con el músculo subclavio se forma un ligamento muy grueso que se llama ligamento costocoracoideo, porque va desde la primera costilla hasta la coracoides. El músculo subclavio, aparte de ser músculo, es muy importante ese ligamento grueso que se va a formar justo debajo de él, desde la costilla hasta la coracoides. Luego ya la fascia se vuelve otra vez no tan gruesa, sino que se vuelve una membrana, formando la membrana costocoracoidea entre el músculo subclavio y el pectoral menor, esta membrana, y se vuelve a abrir para envolver al músculo pectoral menor, formando la fascia del músculo pectoral menor. A continuación se vuelve a cerrar en sí misma, formando este ligamento de aquí, que se llama ligamento suspensorio de la axila, anclado en esta forma para mantener la forma piramidal y el contenido, que recibe extensión de la fascia del músculo pectoral mayor para juntos formar ya, ahora sí, la fascia axilar de la base de la axila que habíamos nombrado. Este ligamento suspensorio de la axila también tiene el nombre o se conoce como ligamento de Yerdi. Esta tenemos otra imagen. Aquí tenemos, de nuevo podemos ver como la fascia clavipectoral que hemos ido nombrando. Vemos el ligamento de Yerdi que se ancla ahí para dar esa forma luego cuadrangular a la axila y como cuando recibe también ramas de la fascia pectoral mayor, se forma la aponeurosis, la fascia axilar, que va a ser la base de la axila. Aquí tenemos esta visión, que también la vemos en visión anterior, toda la fascia clavipectoral, cómo se va formando hasta formar el suelo de la axila. Relaciones anatómicas importantes a tener en cuenta esta pared anterior, pues en el plano más superficial, en el plano del músculo pectoral mayor, tenemos este surco que lo forma entre el músculo pectoral mayor y el deltoides, que se llama surco deltopectoral, donde nos vamos a encontrar esta vena de aquí, que es la vena cefálica. Y estas prolongaciones arteriales de aquí, que son las ramas deltoideas de una arteria que se llama toracoacromial, que ahora vamos a ver en el plano profundo. Además, también tenemos que tener en cuenta que en el caso de las mujeres, sobre todo, podemos tener un proceso o una extensión externa de la glándula mamaria que se llama proceso de Spence, que puede llegar incluso al suelo de la base de la axila y en algunas ocasiones puede incluso meterse al contenido de la axila a través de su base. Por lo tanto, debemos tenerlo en cuenta que hay veces que en el contenido axilar podemos tener también tejido de la glándula mamaria. A nivel del plano profundo, en esta fascia clavipectoral, elementos importantes que tenemos que conocer es en esta membrana costocoracoidea que hemos visto, que la tenemos aquí uniendo el músculo subclavio con su ligamento costocoracoideo a el músculo pectoral menor, va a estar perforado por esta arteria de aquí, que es la que va a dar las ramas deltoideas que hemos visto, que es la tóraco-acromial, y va a estar también perforada por la vena cefálica, que es esta que vemos aquí. Vamos ya con la pared posterior. Vamos a ver una visión anterior, de nuevo de frente. Vamos a ir quitando todos los planos que tenemos antes hasta ver de forma anterior esa pared posterior. Entonces, si estábamos en la pared anterior, quitamos ese músculo pectoral mayor, quitamos el plano profundo con el músculo pectoral menor y la fascia clavipectoral, y ya aquí veríamos el contenido de la axila y se intuye ya la pared anterior de la axila, donde vamos a ver estos músculos. Vamos a quitar, para verlo mejor, el contenido de la axila, el brazo y las costillas para quedarnos solamente con estos músculos de aquí que van a conformar la pared posterior de la axila, que es esto de aquí. Hemos conseguido ver una visión anterior de la pared posterior de la axila, que es lo que está en contacto con el contenido axilar. La pared posterior de la axila lo conforman el músculo subescapular, que está pegado en la pared anterior de la escápula, el músculo redondo mayor, el músculo dorsal ancho y la cabeza grande del tríceps braquial.
Aquí en este corte parasagital podemos ver cómo hemos ido de parte anterior, hemos quitado ya toda la parte anterior, hemos quitado el contenido de la axila y estamos viendo la pared posterior con una visión anterior, teniendo el músculo subescapular, el redondo mayor, el dorsal ancho y más lateralmente la cabeza larga del tríceps braquial. Tenemos esta pared posterior de la axila, tiene tres estructuras anatómicas bastante interesantes, que son estos espacios que vemos aquí. Este espacio triangular o triángulo medial o triángulo homotricipital, este cuadrilátero, que es el cuadrilátero homotricipital o cuadrilátero de Belpeau, y más inferiormente y también lateralmente este otro triángulo que se llama triángulo húmero tricipital o triángulo de Avelino Gutiérrez. Vamos a ver estos tres espacios, pero esta vez, en vez de con esta visión anterior, vamos a girar esta imagen y vamos a ver desde la parte posterior esos triángulos para que veamos qué relaciones anatómicas tienen importante. ¿Ves? Hemos girado la axila de esta forma y ahora estamos viendo, ahora sí, la parte posterior del cuerpo con el músculo supraespinoso, la espina de la escápula, el músculo infraespinoso, que estos dos están cortados, el músculo redondo menor, que no lo veíamos antes, el músculo redondo mayor y la cabeza larga del tríceps. De manera que ese triángulo medial que teníamos, el triángulo homotricipital, lo tenemos aquí, que va a tener en su borde superior el redondo menor, en su borde inferior el redondo mayor y en su borde lateral la cabeza larga del tríceps. Este espacio está, a través de este espacio se mete esta arteria de aquí, que es la arteria circunfleja de la escápula. El cuadrilátero de Belpeau o el cuadrilátero homotricipital lo tenemos aquí, que de nuevo tenemos en el borde superior el redondo menor. Ahora el borde medial va a ser la cabeza del tríceps, el borde inferior el músculo redondo mayor y el borde más lateral ya es el húmero. Este cuadrilátero de Belpeau es importante también porque está atravesado por este nervio circunflejo humeral y este nervio circunflejo o nervio axilar y por la arteria circunfleja humeral con su vena satélite. El nervio axilar es importante porque tenemos que conocer porque inerva tanto el deltoides como el músculo redondo menor y además va a llevar la sensibilidad de la parte posterior del brazo. Y por último, el triángulo de Avelino Gutiérrez, de forma más inferior y lateral, que no va a estar, en este caso tenemos el redondo mayor en su borde superior, el músculo tricipital, cabeza larga, en su borde medial y el húmero en su borde lateral. No está atravesado por ningún elemento importante, pero es importante porque debemos saber que a través de este triángulo vamos a poder ver el nervio radial con la arteria humeral o braquial. Hasta ahí un poco la pared posterior. Vamos ahora a la pared medial, que lo conforman las cuatro primeras costillas con sus músculos intercostales y el músculo serrato anterior o mayor. En esta imagen, bueno, no me gusta mucho porque siempre estamos representando la axila derecha y en esta imagen estamos viendo la axila izquierda. Pero se ve muy bien en esta imagen de Netter este surco que se forma entre el músculo serrato mayor y el músculo subescapular, que se llama surco interescapular, intertóraco-escapular, porque está entre el tórax y la escápula. Si vemos este corte parasagital, este corte axial, nos estaríamos refiriendo a este surco que se forma entre estos dos músculos, muy importante para la movilidad del hombro. Pues a través de este surco vamos a encontrar el nervio torácico largo, que es el nervio que inerva el músculo serrato anterior. Y también nos encontraremos, que aquí lo tenemos cortado de manera axial. Y también nos encontraremos con esta arteria de aquí, que es la arteria torácica externa o torácica lateral, que también es una rama de la arteria axilar. También es importante,
Este proceso, este ramo que aparece de del segundo nervio intercostal de la segunda costilla, que se va a ir hacia el miembro superior, se llama el nervio intercostobraquial, porque se va hacia el miembro superior y se va a unir con un nervio que se llama cutáneo mediano del brazo, para dar la sensibilidad a la base y a toda la parte posteromedial del brazo, como vemos aquí. Esta rama del segundo nervio intercostal de la segunda costilla se une con el nervio cutáneo medial del brazo y da la sensibilidad de la parte posterior y medial del brazo, que hay que tenerlo en cuenta cuando realizamos operaciones a este nivel. Hasta ahí la pared medial y nos vamos ya con la última pared, que es la pared lateral. Esta pared lateral, si tenemos en este corte axial que hemos visto antes, está conformada por la inserción del músculo córaco-braquial y la inserción de la cabeza corta del bíceps. Si quitásemos esta parte medial y nos pusiésemos aquí para ver desde dentro hacia aquí esta pared lateral, nos saldría esta imagen, de manera que estamos colocados aquí mirando la parte lateral y vemos, vemos la cara lateral de la axila desde la parte medial, de manera que vemos que lo está conformando esta pared axilar lateral, el músculo coracobraquial y el músculo y la cabeza porción corta del bíceps. Esta imagen me gusta mucho porque también vemos desde este ángulo, estamos viendo también su pared posterior con el músculo subescapular y su pared anterior con este músculo pectoral y el pectoral mayor con esa fascia clavipectoral ancladita con el ligamento de Yerdi que forma la base de la axila. Esta otra imagen para ver la pared lateral no me gustaba mucho porque al haber realizado una abducción del brazo parece que la pared lateral es la superior en esta imagen, pero bueno, tendríamos el músculo coracobraquial y la cabeza o porción corta del bíceps. Aprovechando que tenemos esta visión, dejo por último ya esta imagen de las paredes, donde vemos cómo toda esa fascia se va uniendo para formar el suelo de la base y también se une luego con la fascia subescapular, ya dando esta fascia, lo que viene siendo el contenido de la pared, a toda la axila que hemos ido describiendo con esa forma cuadrangular. Ahora vamos a detenernos un poquito en el contenido, dando un poquito más hincapié a los ganglios linfáticos. En la axila vamos a encontrar todo embebido en un tejido celular adiposo, como vemos en este corte axilar, y embebido en este tejido adiposo vamos a encontrar el paquete vasculonervioso, que va a ir todo unido como si fuese un auténtico desfiladero del cuello al miembro superior. De forma más medial, medial y anterior, lo primero que nos vamos a encontrar es la vena axilar. Lo segundo, de forma un poquito más lateral, la arteria axilar, y embebiendo todo este paquete vasculonervioso vamos a encontrar los ramos y los cordones del plexo braquial. Aquí lo vemos como aquí tenemos en este caso la vena axilar cortada para poder ver detrás más lateralmente y profundamente la arteria axilar y cómo está embebiendo todo el plexo braquial. Y los ganglios linfáticos. La zona axilar es una zona de intersección de linfa muy importante que debemos conocer porque va a recoger la linfa tanto del miembro superior como del hombro, como de la parte mamaria, incluso parte del tórax y abdomen, y de la región torácica alta. Estos ganglios axilares hay varias formas de clasificarlo. Tenemos una clasificación anatómica y una clasificación quirúrgica que vamos a nombrar. Respecto a la clasificación anatómica, tenemos aquí cortado el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor. Pues los ganglios que quedan entre el músculo pectoral mayor y menor se denominarían ganglios interpectorales. Los ganglios que quedan en este borde inferior, pero de manera aún estando en la pared anterior del músculo pectoral, van a ser los ganglios linfáticos axilares anteriores o pectorales.
que van bajando por aquí hasta llegar a unirse con los ganglios intermamarios, que son estos de aquí. Luego, más lateralmente, tenemos en la parte lateral tenemos los ganglios braquiales, que son estos de aquí, que incluso se van extendiendo por el miembro superior y recogen la parte lateral y externa de la linfa. A nivel en el plano profundo, al mismo nivel que los que hemos visto pectorales al lado del músculo pectoral menor, en el plano profundo vamos a tener los que son estos de aquí, los ganglios posteriores o subescapulares. Y a nivel central, embebido en este tejido adiposo, tenemos los ganglios axilares centrales. Ya por último, a este nivel debajo de la clavícula, tenemos los ganglios subclaviculares o apicales. Esta sería una clasificación muy anatómica, pero a nivel quirúrgico, que es la clasificación que más nos interesa, nos encontramos con esta división en 3 niveles, que la va a referir en función al músculo pectoral menor, de manera que todos aquellos ganglios que quedan de forma externa al músculo pectoral menor va a corresponder al nivel 1 axilar o al nivel axilar inferior o externo, que van a ser los ganglios braquiales, los ganglios anteriores o pectorales, los paramamarios, los ganglios posteriores o los subescapulares, y esos son. Luego los que se encuentran a nivel del pectoral menor, como son los ganglios interpectorales y los centrales, los que están embebidos en este tejido celular adiposo, van a conformar el nivel 2 o medio o axilar medio de la anatomía quirúrgica de los ganglios linfáticos de la axila. Y por último, un nivel 3 o un nivel superior o medial, el axilar, que van a ser aquellos que se encuentren medialmente y por encima al músculo pectoral menor, como son sobre todo los nervios, los ganglios linfáticos apicales. Bueno, la bibliografía y las imágenes que he ido obteniendo son de estos libros de anatomía humana y muchísimas gracias. Os dejo una visión de Pamplona con su ciudadela, que también es una visión anatómica.